Buenas, continuamos con los estudios más relevantes en la SEC que lleva a la ACC, en este caso con el estudio Translate-TIMI 70, el cual va a evaluar la eficacia del Vupanorsen en términos de reducción de colesterol no HDL. Como sabéis, la angiopoyetina LIGHT3 es una proteína secretada en el hígado que inhibe, entre otras lipasas, la lipoproteína lipasa, estando su déficit relacionado con menores niveles lipídicos en sangre. El Vupanorsen es un oligonucleótido antisentido y conjugado con N-acetilgalactosamina que se dirige contra el RNA mensajero de la angiopoyetina 3, con un potencial rol en el riesgo cardiovascular. El estudio en fase 2A lo que demostró el endpoint primario fue la reducción de los niveles de triglicéridos, reduciéndose en un 44% y reduciéndose un 18% los niveles de colesterol no HDL. La pregunta es si son posibles mayores niveles de reducción de colesterol no HDL asociándolo a terapia estatínica. El diseño del estudio, como os he comentado antes, son adultos con un régimen estatínico estable, con niveles de colesterol no HDL por encima de 100 y con niveles de triglicéridos entre 150 y 500, que fueron aleatorizados a placebo y a otra serie de regímenes de Vupanorsen con distinta periodicidad. El endpoint primario fue los cambios en los niveles de colesterol no HDL desde el inicio a la semana 24 y los endpoints secundarios fueron los cambios en otros parámetros del perfil lipídico como fueron los triglicéridos, el LDL colesterol, la ApoB o los niveles de angiopoyetina. El endpoint primario de seguridad fue el cambio en la fracción de grasa hepática medida por resonancia, los niveles de transaminasas, función renal y plaquetas. Por lo tanto, el resumen es que vamos a evaluar los efectos de los diferentes regímenes de Vupanorsen en los niveles de colesterol no HDL asociados a tratamientos con estatina en pacientes con dislipemia. Las características basales podemos ver que no había diferencias estadísticamente significativas en todos los brazos de tratamiento, la edad media fue 64 años, diabetes en un 50%, infarto de miocardio en un 13% de los pacientes y terapia estatínica de alta intensidad en la mitad de ellos. Durante el seguimiento hubo discontinuación en 60 pacientes que abandonaron el estudio. Y los resultados del endpoint primario, que fueron los cambios en el colesterol no HDL, vemos que de forma estadísticamente significativa, en todos los regímenes de Vupanorsen se produce una reducción de estos niveles de colesterol no HDL. Asimismo, los endpoints secundarios, que fueron los cambios en los parámetros lipídicos adicionales, vemos que se produce una reducción estadísticamente significativa en todos los regímenes a nivel de los triglicéridos. Sin embargo, la reducción de LDL solo se aprecia en alguno de los regímenes de Vupanorsen y la reducción ciertamente es modesta, mientras que la reducción de ApoB pues, es similar a la reducción de LDL colesterol. En cuanto a la interacción por subgrupos, vemos que únicamente fue estadísticamente significativa la reducción de los niveles de LDL colesterol respecto al sexo, y en cuanto a la seguridad vemos que hubo mayor incidencia de reacciones en el punto de inyección, así como una alteración de las enzimas hepáticas y de forma estadísticamente significativa cambios en la fracción de la grasa hepática. Lógicamente, en todos los regímenes de Vupanorsen hubo una incidencia asociada de formación de anticuerpos contra el mismo. Como conclusiones, en adultos con dislipemia tratados con estatinas, el Vupanorsen reduce de forma significativa el colesterol no HDL, así como los triglicéridos en todas las dosis estudiadas, reduce parámetros lipídicos adicionales en determinadas dosis con un efecto modesto sobre la ApoB. Respecto a la seguridad, hubo mayor incidencia de reacciones locales relacionadas con la inyección y mayor elevación de enzimas hepáticos en las dosis más altas y con periodicidad mensual, y es importante la evaluación rigurosa de los nuevos fármacos hipolipemiantes, así como los efectos adicionales de estas terapias. Y os animo a seguir con nosotros en estos resúmenes de la SEC que lleva a la ACC 2022.